Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. La salvación espiritual depende de usted y de mí. Los detalles. La gente no quiere entender que estamos en una guerra espiritual invisible, donde ninguno de los 5 sentidos naturales que poseemos puede detectar esa guerra. Por eso, debemos buscar con ahínco las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado en los Evangelios y las enseñanzas que se encuentran en los otros libros del Nuevo Testamento. En Mateo 7:14, nuestro Salvador nos avisa que pocas almas logran entrar en la vida eterna con Dios. Esto debemos tomarlo en serio, porque Cristo hizo hasta lo imposible para que nosotros seamos salvos, para que lleguemos a alcanzar el reino espiritual de Dios. Piense usted en los millones de años que usted va a pasar en la vida espiritual después que su cuerpo muera. Los demonios de Satanás están haciendo hasta lo imposible para que usted y yo no pasemos la eternidad en el reino espiritual de Dios. Es responsabilidad suya y mía también asegurar la vida eterna con Dios y con Jesucristo. Todo es simple, lo cual consiste en obedecer a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia. Debemos asegurarnos que Dios tenga complacencia de cada uno de nosotros, como indica la Biblia en Mateo 3:17. La salvación espiritual nos permite participar de la vida divina en el ambiente espiritual, y esto solo se puede lograr a través de Jesucristo. Es que el Cristo Redentor ha devuelto a la humanidad la comunión con Dios el Creador, y de esa manera, la humanidad se ha podido agregar a la familia espiritual de Dios. Esto es producto del amor de Dios hacia nosotros. Cuando Adán y Eva se dejaron seducir del diablo, la humanidad creó una separación profunda entre Dios y los hombres. Sin embargo, a través de Jesucristo, el ser humano puede volver a adquirir la comunión original con Dios el Creador. Para esto, cada uno de nosotros debe poner un esfuerzo personal en esto, para contrarrestar las maniobras maliciosas de Satanás y de sus demonios. Efesios 2:10 en la Biblia dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Por eso Dios usa hasta a niños para exhortar a personas a que preparen su futuro espiritual personal, antes de que sus tiempos de vida en este mundo se terminen. Es que el futuro espiritual personal de cada quien ha sido seriamente trastornado por Satanás y por sus demonios, para que las almas no logren entrar al reino espiritual de Dios, sino que Satanás y sus demonios hacen un esfuerzo extraordinario para que cada alma de cada persona tenga como destino final el mismo fin horrible que tendrán Satanás y los demonios. Muchas personas creen que, al cielo de Dios, nos iremos automáticamente. Pero eso está lejos de ser así. Por eso, Cristo dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Mateo 24:13, de la Biblia. Todo tendrá un fin, la vida de cada quien, en este mundo, tendrá un fin. Por eso es responsabilidad de cada quien asegurar que su vida espiritual eterna estará incluida en el reino espiritual de Dios. Cada persona debería escudriñar y estudiar la Biblia para asegurar la eternidad en el reino de Dios. Jesucristo enseñó que, para entrar al reino de Dios, se requiere un esfuerzo personal grande. No debemos dormirnos y esperar que la salvación espiritual personal nos llegue automáticamente. Espiritualmente hablando, estamos en la matriz del mundo, y al final de nuestros días en este mundo, naceremos espiritualmente, ya sea para Dios o para Satanás. Nosotros escogemos, no son nuestras madres las que escogerán otra vez, las que, a través de ellas, hemos llegado a existir en este mundo. Tampoco será la iglesia, a la que hemos estado asistiendo. Será cada uno de nosotros, el que escogerá. Esto implica que, habrá personas que se perderán, por no haber escogido el camino espiritual, que conduce al reino espiritual de Dios.
Los perdidos espiritualmente que ya se fueron, las almas de ellos, no están en descanso espiritual en el paraíso, pues, ángeles de Dios, solo conducen las almas de los hijos de Dios que mueren, hacia el paraíso, donde estarán esperando el regreso de Cristo al planeta Tierra. Las almas perdidas espiritualmente se pasarán millones de años lamentándose, por no haber alcanzado entrar en el cielo de Dios. Los que se pierden espiritualmente, porque no logran entrar al reino de Dios, en este mundo, puede que lleguen a vivir hasta 100 años, o más. Pero en el ambiente de Satanás y de los demonios, pasarán millones de años, sufriendo en fuegos, como enseña Apocalipsis 20:10 en la Biblia. Por eso, es mejor decidir pasar los años en este mundo, obedeciendo a Dios, a través de Jesucristo, y según enseña la Biblia, y luego pasar la eternidad con Dios. Antes de Adán y Eva desobedecer a Dios, en el huerto del Edén, estaba garantizado que cada persona que llegara a existir en este mundo, estaría al nivel de un ángel de Dios. Y por tanto, viviría eternamente. Pero usted y yo, hemos heredado la maldición de muerte que Adán y Eva se trajeron a ellos mismos en el huerto del Edén. Mas, Dios, por su gran misericordia, ahora, a través de Jesucristo, nos permite recuperar lo que se perdió cuando Adán y Eva desobedecieron. Debido a esta bondad amorosa de Dios, en Mateo 22:30 de la Biblia, Cristo dice, después que los hijos de Dios resuciten, ellos serán como los ángeles que están en el cielo. Para esto, Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento necesarios para que nosotros de seguro alcancemos la salvación espiritual. Sin embargo, Satanás y sus demonios son astutos y conocedores, y ellos tienen herramientas espirituales poderosas, las cuales les permiten opacar la sabiduría y el entendimiento que Dios nos ha dado. Efesios 6:16 en la Biblia dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno son hechizos espirituales que el diablo dispara a nosotros, para entorpecer nuestro entendimiento acerca de las verdades de Dios, o para que ignoremos, o no nos interesen, las exhortaciones y consejos que muchas personas nos dan, para que estemos en cuenta con Dios. El profeta Isaías, en la Biblia, dice, vengan, pues, dice el Señor Dios, y razonemos juntos, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Isaías 1:8. Dios quiere que estemos en armonía con Él, porque Él nos ama profundamente. Durante el diluvio, solo 8 personas se salvaron en todo el mundo. Porque Satanás y sus demonios estuvieron disparando dardos malignos a las gentes para entorpecer el entendimiento y el interés de ellos de lo que Noé anunciaba acerca de que iba a derramarse un diluvio de agua. Muchas personas no harán caso a este mensaje, porque Satanás hace que a las gentes no les interese este mensaje. Usted no permita que los dardos de Satanás logren que a usted no le interese este mensaje. Usted no permita que los dardos de Satanás logren que a usted no le interese salvar espiritualmente el alma personal suya, y las de sus hijos, y las de sus familiares de sangre. Si ocurre un desastre natural, o un fuego grande que ponga en peligro las vidas de sus hijos, y las de sus familiares, de seguro que usted hará todo lo posible, para que ellos no perezcan, o sean víctimas de tal catástrofe. Entienda que la salvación del alma personal suya, y la de cada uno de sus seres queridos, es más importante que la salvación de daños, causados por desastres naturales. El alma de usted, tiene un valor grandísimo. Por eso, Jesús el Salvador, dice, que aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, en Mateo 16:26. Piense en esto, si una persona que usted ama muere en un desastre natural, y que Dios no permita eso, pero el alma de esa persona está salva por Jesucristo,
el alma de esa persona que usted ama pasará la eternidad en el reino de Dios. Por eso, asegúrese que el alma personal suya, y las de las personas que usted ama, serán partes de los pocos que Jesucristo dice, en San Mateo 7:14, que encontrarán el camino y la puerta que llevan a la vida eterna con Dios. Debemos ser como las tortuguitas de mar y de ríos, que desde que están conscientes de que existen, lo primero que hacen es buscar el mar o el río, donde van a pasar toda su vida. Nuestro mar, o río espiritual, es el reino de Jesucristo, y debemos buscarlo y asegurarlo en el cielo, de la manera como las tortuguitas buscan el suyo en este mundo. Jesús mismo nos lo aconseja, cuando dice, busquen primero el reino de Dios, y su justicia, y todo lo demás será añadido. En Mateo 6:33, en la Biblia. ¿Qué es lo primero que buscan las tortuguitas cuando nacen? Ellas no buscan comidas, o a sus madres, justamente después de nacer. Porque ellas, aparentemente, muestran más sabiduría que nosotros? Usted dirá que Dios las diseña, para que primero busquen el agua donde vivirán. Pues, Cristo, basado en la sabiduría nuestra, la cual es superior que la de las tortugas, nos dice, busquen primero el reino de Dios, y su justicia, y todo lo demás será añadido. El tiempo que las tortuguitas pasan moviéndose, desde que nacen hasta llegar al agua, donde van a pasar toda su vida, comparado con la eternidad en el reino de Dios, es el tiempo que pasamos en esta vida. Porque 100 años en esta vida, comparados con la eternidad en el reino de Dios, no tienen comparación. ¿Cuántos 100 años hay? En la eternidad de la vida espiritual, hay millones y millones, y más, de grupos de 100 años, cada grupo. Y una tortuguita no vivirá millones y millones, y más, del tiempo que pasa moviéndose, desde que nace, hasta llegar al agua donde va a pasar toda su vida. Piense en esto, si un bebé nace con solo una pierna, ya no se puede hacer algo, para que nazca con 2 piernas. Lo mismo va a suceder a usted y a mí si no cuidamos nuestra salvación espiritual, mientras poseemos cuerpos de carne y huesos. Porque después que nuestras almas salgan de los cuerpos de carne y huesos nuestros, será como el bebé que acaba de salir de la matriz de su madre. Nuestro nacimiento espiritual saludable depende de usted y de mí, y después que nuestras almas salgan de los cuerpos físicos, ya no se podrá hacer correcciones. Recuerde que estamos en la matriz del mundo. Las tortuguitas de río y de mar, al nacer, buscan con anhelo el agua donde puedan vivir. La inmensa agua espiritual donde usted y yo viviremos espiritualmente es propiedad de Jesucristo y está bajo su control. Y con el mismo anhelo de las tortuguitas para buscar las aguas donde van a vivir, asimismo, debemos asegurar el futuro de la vida espiritual y personal nuestra, junto con Jesucristo. Porque al reino de Dios no nos iremos automáticamente. Los demonios de Satanás se están asegurando de que eso no sea así, ya que la misión mandatoria para ellos, que Satanás les ordena, es trabajar obligatoriamente para Satanás, y en contra de los propósitos buenos de Dios para nosotros. Apocalipsis 12:9, en la Biblia, dice que Satanás y los demonios fueron lanzados a este mundo. Ellos son más de este mundo que cualquier persona, porque hace ya incontables años que ellos fueron lanzados a este mundo. Por eso Jesucristo en la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Un príncipe reina o manda en su territorio, y eso es lo que hace Satanás en el planeta Tierra. Porque nosotros hemos permitido que Satanás se mantenga como el príncipe del mundo. Sin embargo, Dios está por encima de Satanás. Dios no destruye a Satanás, porque ese maligno es un instrumento que Dios usa. La mayoría de las veces, Dios usa a Satanás sin darse cuenta que Dios lo está usando. Prueba de que Dios usa a Satanás, eso lo vemos en el libro de Job. Satanás no podía poner a Job a sufrir sin el permiso de Dios.
pero nosotros, ignorantemente, nos dejamos manipular de Satanás. Apocalipsis 20:10, en la Biblia, afirma que Satanás y los demonios serán atormentados, día y noche, durante toda la eternidad. Y Satanás batalla contra Dios, porque Dios no le va a perdonar de ese castigo horrible. Satanás está seriamente tratando de llevarse al lago de fuego y azufre, donde Satanás será atormentado a todas las almas de origen humano. Y desgraciadamente, Satanás está teniendo éxito en esa empresa. Por eso, Jesús el Salvador, en Mateo 7:14 de la Biblia, dice que pocas son las personas que hallan la puerta y el camino que conducen a Dios. Satanás, con sus artimañas, calla las bocas a los sacerdotes y a los pastores para que no prediquen acerca de esto. Por eso, el lema es, sálvese el que pueda. Jesús el Salvador dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En Mateo 24:13. Tenemos que perseverar hasta el fin de nuestros días en este mundo. Puesto que Cristo dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen a Dios, que son pocas personas en un grupo de 100 personas, tiene que ser menos de 50 personas. Satanás y sus demonios operan en este mundo de tal manera que la mayoría de las almas humanas tienen como destino un final fuera del reino espiritual de Dios y de Jesucristo. La misión principal de Satanás y de sus demonios es hacer que todas las almas humanas tengan como destino final el ambiente espiritual de Satanás. Que usted tenga un excelente día. Bendecido por Dios.